Desde hace más de 24 años he expresado mis desavenencias con el enfoque que, para ejercer la comunicación, ha tenido Anabel Hernández de entonces a la fecha, reitero. La expuse por primera vez, esa diferencia, me acuerdo bien, en los primeros días de 2000, cuando en la Feria Internacional de Guadalajara ya habíamos tenido una controversia en relación con sus dichos, en el sentido de que Vicente Fox Quesada tenía relaciones con los grupos delincuenciales en este país. Dije en aquellos entonces y sostengo ahora dos cosas que me parecen son fundamentales. Primero, que el hecho de resguardarse en solo un tipo de fuente es de suyo ya una infracción a la ética y al profesionalismo si es que de veras se requieren emplear los elementos suficientes para acercarse a los hechos o a la verdad, con lo que significa desde luego el término que siempre será relativo. Y también he dicho y sostengo que todavía es más frágil ese ejercicio periodístico cuando ese tipo de fuentes son fuentes interesadas en o recibir un mejor trato de la autoridad si están siendo procesadas legalmente, o en incluso sembrar dudas y, además de todo, generar denuestos en contra de la propia autoridad que tiene como función sancionarlos, perseguirlos y, desde luego, también hacerlos presos. Desde luego que hay todavía más elementos que se fueron desarrollando al paso del tiempo en mi carrera y desde luego también en la revista Etcétera, donde una y otra vez planteamos esas enormes diferencias con Anabel Hernández. Las mismas recuerdo bien, como en 2007 igualmente las expresé, no sin antes decirles a ustedes que de vez en cuando lo hacía durante este lapso de tiempo en el que les estoy narrando las definiciones que hemos tenido, pero digo en ese año, cuando ella misma también enfatizó en sus acusaciones para señalar que Felipe Calderón, entonces presidente de la República, también tenía ese connubio con los grupos criminales. Y la receta y la fórmula de Anabel Hernández era la misma. Fuentes de dudosa credibilidad y con un interés muy claro por la confusión pública y desde luego también por restarle autoridad a las instancias encargadas de perseguir sus propias infracciones a la ley y no considerando además otras fuentes para poder contrastar, pero eso sí, señalando así, como si fuera la justicia o un tribunal mediático a quien sería culpable aún sin presentar más testimonios contrastantes, hechos, documentos o evidencias que pudieran soportar la serie de acusaciones que contra Felipe Calderón esgrimió. Y esas diferencias también se profundizaron en el 2019, así como pero antes, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando ella, como hizo con Vicente Fox y con Felipe Calderón, también incorporó a Enrique Peña Nieto en este tipo de conciliábulos. Y ya en efecto, para 2019, cuando arrecian los ataques de alguien que siempre ha asociado al poder presidencial con este tipo de contertulias, con este tipo de mafias o de asociaciones delincuenciales,
señaló directamente a Andrés Manuel López Obrador e igualmente hemos expresado, y lo hago también ahora, nuestras diferencias al respecto. Aquí quiero además esgrimir un elemento que me parece de la mayor importancia. Cuando en aquel lejano 2001 o cuando en aquel también lejano 2007 o cuando justamente antes de 2018, en particular en 2014, Anabel Hernández asociaba a los entonces presidentes con este tipo de prácticas delincuenciales, los personeros de Andrés Manuel López Obrador la aplaudían y la hacían decir o decían sobre ella que era una extraordinaria periodista. Periodismo de investigación, señalaban. Bien por Anabel, y como ocurre con muchos públicos no solo en México, se asocia valentía con lo que para mí es en realidad una falta de ética, acusar a alguien sin pruebas. Pero pronto amainaron esas hordas aplaudidoras de Anabel Hernández, porque cuando ella enderezó también sus dicterios y sus acusaciones en contra del principal representante del populismo autoritario en nuestro país, ahí sí se les vino abajo esa presencia y se les desmoronó. Ahí dejó de ser Anabel Hernández la periodista encomiable y valiente que estas hordas decían que era, para entonces en efecto enderezar todas sus baterías en contra de ella por haber osado también acusar a Andrés Manuel López Obrador. En cambio, etcétera, y yo en lo personal, hemos mantenido esa misma línea crítica, trátese de quien se trate, y habiendo sido críticos de cada gobierno. Esto es, etcétera, y yo criticando a Vicente Fox, criticando a Felipe Calderón, criticando a Enrique Peña Nieto, criticando a, y ustedes lo saben, Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no significa que en el pleno uso de nuestro derecho de informar acudiendo al periodismo, entonces nosotros asumiéramos una práctica o militante, o inquisidora, o protagónica para acusar sin pruebas. Es el viejo dilema. El periodismo está para conferirle credibilidad a fuentes de, ya no digamos dudosa, de acreditada mala reputación y con intereses clarísimos en sus declaraciones, para así otorgarles credibilidad. Nuestra respuesta es no. Y lo hemos hecho no solo con Anabel Hernández, a ustedes les consta, a quienes nos han seguido, las audiencias que nos han seguido. Ustedes saben que lo hicimos, recordarán, con el gran Julio Scherer, cuando entrevistó igualmente también, en lo que a nosotros no nos pareció una entrevista, sino una pieza de propaganda, a uno de los representantes de estos grupos delincuenciales. Así como ustedes escuchan. Y lo criticamos. Y al aire lo hice. Y al mismo tiempo también señalé, por supuesto, que el periodista puede y debe entrevistar, claro está, a todos. Esta no es una postura moral o de persinarse como algunos que se dicen promotores o que se dicen analistas de los medios de comunicación prevaricaron, no puede entrevistar. No. Hay que entrevistar, en efecto, como dice don Julio, hasta el diablo si éste se deja. Otra cosa, por supuesto, es hacer propaganda en función de él. Y es ahí donde, como decían los clásicos, la puerca tuerce el rabo. Y lo seguiremos haciendo entonces. Estas críticas las seguiremos haciendo. El hecho de que nosotros cuestionemos y lo hagamos una y otra vez a Andrés Manuel López Obrador por ser el principal responsable de la violencia en nuestro país y de la impunidad que impera, vamos a decir que en efecto, siendo eso un hecho,
que registramos permanentemente, díganos si no, 200,000 homicidios, no vamos nosotros a eso, a conducirnos entonces a decir que por eso él tiene, o es él, un narcotraficante o está dentro de estos grupos delincuenciales. De ninguna manera lo haremos, no lo vamos a hacer, nunca. No va con nosotros, es faltarnos al respeto, es faltarles al respeto a ustedes. De tal manera que, en efecto, no somos como esas hordas de Andrés Manuel López Obrador que cuando cometía esto Anabel le aplaudían y ahora que lo hacen la vituperan. Nosotros hemos diferido de esa forma de hacer periodismo, más aún, no nos parece eso un ejercicio periodístico desde hace 24 años y lo seguiremos haciendo, porque eso es etcétera, sin dejarse intimidar por nada.